Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy queremos compartir contigo una herramienta, una de esas cosas que más nos cuestan, más nos dan pues dolor de cabeza, tiempo pensando en esto, cómo lo hago, esto cómo consigo tener las ideas, y es cómo crear contenido de calidad para conseguir clientes de entrenamiento online a través de, por ejemplo, las redes sociales. Así que vamos con un episodio muy práctico para solucionar un poco este tema que a todos los que trabajamos online pues tanto nos trae de cabeza. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo estamos hoy? Hoy tengo que decirte, Alberto, que estoy especialmente bien y te voy a contar por qué y se lo voy a contar aquí a los oyentes. Por fin has ido a la playa. Todavía no, pero lo tengo pendiente. Tenemos que conseguir, por favor, poner en comentarios que Evaristo tiene que ir a la playa. O sea, el tío no va a la playa. Hay cosas más importantes que hacer. Pero bueno, déjame que cuente lo que quería contar, ¿no? O sea, me has preguntado cómo estoy y me gustaría comentarlo, ¿no? Y es que esta mañana, o sea, a mí personalmente me encanta el café. Si algún día alguno de vosotros tiene la idea de hacerme algún tipo de regalo con café, seguro que va a acertar. Y bueno, hace poco estuvo Alberto en casa y trajo café de especialidad de allí de Mallorca. Y la verdad que hoy me estoy bebiendo una taza de ese café, así que bueno, lo voy a decir aquí públicamente que enhorabuena porque, o sea, está muy bueno y estoy disfrutándolo bastante, ¿eh? No te lo vas a creer, pero lo conocí en la playa ese café. Sí, claro que no me lo creo. Venga, vamos al lío. Venga. Bueno, chicos, como os comentábamos, queríamos hablar de este tema porque sabemos que es algo que es de mucha utilidad, que lo vemos en la academia, en redes sociales, en la cuenta de tanto de Evaristo como la mía, como la de la academia. De chicos, cómo se os ocurren las ideas, realmente cómo conseguimos, ¿no?, este tipo de contenido para generar clientes. Y bueno, queremos daros 4 o 5 pasos muy sencillos para poder hacerlo. Así que, Evaristo, si quieres empezar con ellos. Sí, o sea, voy a dejar claro, ¿de acuerdo? Este es el framework. A mí me gusta como cuando creo cualquier tipo de... O sea, cuando estoy creando cualquier contenido o estoy haciendo incluso cualquier acción en mi negocio, como tratar de tener un sistema que me facilite mucho las cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, crear contenido es un proceso, es decir, hay una serie de pasos que tienes que seguir. Entonces, lo que vamos a contar en el episodio son como los 5 pasos que yo personalmente sigo y me ayudan muchísimo porque... Cuando tú tienes una estructura a seguir a la hora de crear tu contenido, no tienes, o sea, obviamente el proceso de pensamiento, de ideación hay que hacerlo, hay que estar ahí reflexionando sobre, oye, qué contenido crear, cómo lo hago y demás, pero el tener la estructura te hace que esto sea mucho más sencillo, porque siempre lo haces de una forma parecida. Y de hecho, veréis que muchos de los episodios que nosotros tenemos en la academia siguen precisamente esta estructura, porque primero, creo que es la mejor forma de que la gente conecte contigo y segundo, de que se lleve algo de valor. Entonces, vamos a dar como este proceso de 5 pasos para crear contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer o el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear nuestro contenido? Yo lo llamo el hook, ¿vale? O el gancho. ¿Cómo se crea un buen hook o un buen gancho? Consiguiendo que nuestro título sea llamativo. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que hay que vender el contenido que hemos creado, ¿no? O sea, una cosa que yo repito mucho es que si tú creas el contenido pero la gente no lo consume, es exactamente lo mismo que si no lo hubieses creado, ¿vale? O sea, simplemente que te has quitado ese tiempo, ¿no? Es decir, ha invertido el tiempo en crearlo, pero la gente no lo está consumiendo. Entonces, un buen contenido siempre tiene que tener un buen título. ¿Y un buen título qué tiene que conseguir? Tiene que conseguir llamar la atención y que la gente se pare a leer el resto del contenido. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Qué es la duda que se nos viene a la cabeza? Pues bien, aquí hay algo que nos podemos plantear y que muy pocas veces tenemos en cuenta, y es que tenemos que estar siempre pensando qué conversación hay en la cabeza de mi cliente, ¿vale? Lo repito, ¿qué conversación hay en la cabeza de mi cliente? Si nosotros conocemos a nuestro avatar, no voy a hacer otro episodio hablando de la importancia del avatar, ¿no? Pero si lo conocemos y sabemos qué problemas tiene, qué necesidades tiene, qué objetivos tiene, cuáles son sus retos, lo único que nosotros tenemos que hacer es pensar contenido
que le ayuden a dar un paso hacia la resolución de ese problema, a saber más o tener mejor información sobre la situación en la que se encuentra, a ver cuál es ese primer punto que puede solucionar para avanzar en su camino. Es decir, tenemos que plantearnos cuáles son los problemas que tienen estas personas y conseguir que el título de nuestro contenido sea precisamente hablando sobre ese problema o esa situación en la que se encuentra nuestro avatar. Y para hacerlo un poquito más sencillo, pensar en ese entorno cercano vuestro de familiares, amigos, conocidos o incluso gente que ya os sigue en redes, que os pregunta, oye Baristo, oye Alberto, oye, ¿es bueno tomar creatina? ¿O por qué puedo tomar creatina? ¿No? ¿O tengo que hacer sentadillas para perder peso? Pues esa pregunta tan simple que a priori para ti como entrenador no aporta tantas cosas, no estás mostrándole a la gente lo mega crack que eres. Es lo que la gente busca. De hecho, si lo miramos a nivel de SEO, o sea, ¿cuál sería el mejor consejo a la hora de crear una publicación a nivel de SEO? Responder preguntas. ¿Cómo hacer un burpee? ¿Cómo hacer una sentadilla? ¿Cómo hacer entrenamiento para perder peso? Todo ese tipo de títulos que nos parecen como, hostia, pero es que esto es muy como, no sé, no es ningún secreto, ¿no? Es lo que realmente a la gente más le va a ser de utilidad. Entonces recordar, a la hora de crear este hook, este gancho llamativo, para no complicaros mucho la vida, pensar en estas preguntas que se hace el cliente o os hace el cliente para poder pues resolverla con el contenido, que es lo que viene ahora, que sería la parte de la historia, ¿no? Tenemos ya este punto número 1, que es el gancho, y el punto número 2 sería la historia. Pero esto, cuéntanos un poco más sobre esta parte de la historia, cómo se les haría un enfoque, y luego yo también comento otro para completarlo. Sí, o sea, yo creo que esto es una parte, bueno, si veis los correos de Alberto, creo que es una parte que él hace muy bien, que es el hecho de contar historias, ¿no? Es decir, vale, ya tenemos el punto 1, que hemos conseguido la atención de la persona gracias a que hemos puesto un buen título o un buen hook. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues, digamos, si esto es posible, contar una historia o explicar el concepto que vamos a desarrollar con un ejemplo. ¿Por qué? Porque, y bueno, creo que esta frase la dijo Alberto hace algunos podcasts, o sea, las historias es como que se nos pegan, o sea, conectan mucho con nosotros. Es decir, es mucho más fácil para nosotros recordar una historia que recordar un concepto complejo. ¿Por qué? Porque desde pequeños hemos crecido contándonos historias, es decir, todos los cuentos, todas las cosas que nos contaban en el colegio, siempre es en forma de historia. Es una forma en la que nosotros aprendemos de manera muy sencilla. De hecho, si pensamos en cómo se han creado muchas de las religiones o muchas de las culturas que tenemos hoy en día, la transmisión del conocimiento era a través de historia. Entonces, si nosotros podemos, esto a lo mejor no siempre será posible, pero si podemos asociar algo que pase en nuestro día a día, algo que le haya sucedido a un cliente, algo que veamos de forma frecuente y que nos resulte curioso, si podemos asociarlo en la explicación de nuestro contenido, eso va a ayudar a que la persona quiera leerlo por pura curiosidad y va a ayudar a que el conocimiento que nosotros estamos tratando de transmitir, porque obviamente si estás publicando un contenido es porque estás tratando de transmitir una idea, que esa idea se quede de forma mucho más clara en el cerebro. Y aquí sobre todo para los que trabajáis en gimnasio presencial, ¿vale? Fijaros en cuánta gente hay haciendo las cosas mal. O sea, yo echo de menos el tener el gimnasio en casa ahora, que digo, hostia, claro, ya no veo tonterías en el gimnasio, ya no veo a la gente haciendo las cosas o preguntando, con perdón, estupideces, ¿no? Entonces, pues me faltan esas historias, o el que le dice, pues mira, sí, yo empecé a tomarme por la mañana el batido de piña con limón y ahora he perdido peso. Todas esas cosas, todas esas como historias, ¿no? Que están en la vida mundana de la persona promedio de gimnasio. Los que estéis ahí, pues aprovecharlo porque realmente son interesantes. Y otra vez, como comentaba Baristo, a nivel de contar historias, no siempre tienen que ser y no siempre se tiene como esa idea, ¿vale? Pero un consejo aquí, aunque no sea algo, es fácil, pero bueno, lleva tiempo, leer mucho. Es decir, yo lo noto un montón cuando llego a escribir los correos de la semana o cosas así. La semana anterior, pues no leí, no vi alguna serie o cosas así para sacar ideas, me explota la cabeza. En cambio, cuando pues vengo de leerme un libro, ver un par de cosas o hablar con gente diferente, ¿no? Un poco fuera de mi perspectiva habitual, es como que, vale, esto se puede extrapolar aquí, puedo contarle a alguien cómo hacer como una analogía, cómo hacer un poco una moraleja, pero sobre todo, bueno, pues intentar tener este tiempo de lectura, si podéis, que bueno, ya no solamente para crear contenido, para cualquier tipo de mejora en vuestra vida, pues os va a ir muy bien. Bien, tenemos ya los puntos 1 y 2. Dime, Evaristo. Nada, o sea, sigue y ahora lo comentamos.
no hay Vamos problema. ahora con el punto número 3, que es una de las cosas más importantes, que es básicamente la fijación de contenido, ¿vale? Cuando le explicamos algo a las personas que tenemos en Instagram, pues nos va leyendo, pero siempre viene bien, ya sea en Instagram, en un blog, por ejemplo, hacer al final como, oye, ideas, las clásicas que se veía en el curso, ¿no? Ideas para llevar a casa, ¿no? Venga, pues te pongo aquí las 3, 4, 5 ideas que yo realmente quiero que se te fijen, que realmente imaginemos que yo pongo un post sobre la importancia del entrenamiento de fuerza, lo desarrollo, no sé qué, por qué las mujeres y los hombres, pam, hago mi historia, al final es, oye, ideas para llevar a casa o resumen del post, del episodio, del blog, de lo que sea. Número 1, es importante que entrenes la fuerza. Número 2, es importante que progreses en cargas. Número 3, es importante que lo hagas con la frecuencia de al menos 3 veces por semana. Pero que todas esas ideas que digamos, vale, yo con esta publicación quiero que la persona aprenda esto, esto y esto. Eso no puede quedar como pues disipándose por el camino. No puede ser un mensaje que la persona tenga que forzarse para decir... Y creo que dijo algo de entrenar un par de días. No, tiene que ser, oye, idea 1, idea 2, idea 3, para que la persona realmente pues no esté con tanto esfuerzo, ¿no? Para asimilar ese contenido que estamos nosotros, como decía Baristo, pues trabajando tanto para poder crearlo y enviárselo al usuario. Sí, o sea, de hecho, en ese aspecto, ¿no, Alberto? Un problema que veo muy a menudo es que queremos explicar demasiadas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Y algo que es muy potente y que precisamente va asociado con la historia es un contenido, una idea, ¿vale? Máximo 3, 4, más que ideas, conceptos, como mucho. Cuando tratamos de explicar muchas cosas es como que se diluye mucho la potencia del mensaje. Y esto no es solo aplicable a contenido que usemos para Instagram, para nuestro blog, para nuestro canal de YouTube. Esto es aplicable incluso en cualquier presentación. De hecho, si nosotros nos fijamos en las charlas TED, aquellas que tienen más éxito no son las que comunican más ideas, son las que hacen toda la charla en torno a una idea y la desarrollan. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú estás leyendo algo, es complicado que te acuerdes de todo, sobre todo cuando no es tu área de expertise. O sea, si tú no eres experto en eso, no sabes mucho, no tienes mucho conocimiento sobre ese tema, te va a resultar complicado como llevarte un montón de ideas. Sin embargo, si te dan 2, 3 cosas que tú luego puedes transmitírsela a otras personas, y ahora voy a hablar de un concepto que también es muy chulo, esto va a hacer que ese contenido que tú has creado se pegue mucho con la persona. Y te explico por qué. Una de las razones por las que las personas hablan, ¿vale? Es porque quieren parecer inteligentes, quieren parecer más interesantes, ¿no? Es decir, algo que hace que un mensaje se viralice es que una persona lo quiere compartir porque eso le hace quedar bien a ella. Si tú le pones un contenido que es muy complicado y que a la persona le va a costar transmitirlo, no se lo va a contar a otras personas. Sin embargo, si pones un contenido súper simple, con una idea muy básica y encima le asocia una historia, esa persona cuando se encuentre con su amigo en el gimnasio o cuando se encuentre con su mujer en casa y esté preparando el plato de comida o lo que sea, va a decir, no, esto no deberíamos organizar así el plato porque pasa esto, porque antiguamente la gente comía de esta manera, y él va a querer contarlo porque eso le va a hacer quedar bien. Entonces, punto importante, no más de 2 o 3 ideas, ¿vale? Para que se quede claro y para que la persona sea capaz de transmitirla. ¿Y qué es lo siguiente? Pues el siguiente punto, Alberto, que deberíamos de tener en cuenta. Pues sobre todo en redes sociales, hacer esta llamada a la acción y especificarle a las personas qué es lo que queremos que haga. Oye, ¿tú qué opinas de que la gente antes comía carne a diario? ¿Tú qué opinas de que la gente no entrena las piernas porque dice que juega al fútbol? ¿Tú qué sientes cuando haces este ejercicio? ¿Te gustaría que subiéramos un día? Por varias cosas. La primera, ¿vale? Porque nos va a permitir esta interacción conocer más a nuestro cliente. Es decir, no hay nada peor que tú estar creando contenido y sin saber lo que realmente es útil para el usuario, más allá de un like o un guardado. En cambio, el mensaje, hostia, esto me sirve. Oye, Evaristo y Alberto, esto no te lo entiendo. ¿Podrías explicarlo de otra manera? Oye, vale, a lo mejor me estoy equivocando en hacerlo demasiado técnico, demasiado simple. Entonces, este tipo de call to action, de llamada a la acción de, oye, comenta, escribe, descarga, comparte lo que tú quieras, realmente son útiles porque, como decía, primero, pues nos dan más feedback a nosotros de lo que realmente ocurre en la mente de la persona, y dos, hace que la persona, aunque parezca estúpido, tome la acción que nosotros queremos que tome, porque si no la persona, sobre todo en Instagram o en Facebook, está tan, digamos, tan automatizado el scroll, el venga, paso, 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 paso,
que cuando tú le dices a la gente, oye, guarda el contenido, curiosamente la gente lo guarda. Cuando le dices, comenta esto, mucha más gente lo comenta. Y ahora no pongáis, como veo a muchos, de guarda, comparte, comenta, apóyame, dale like, mándame un abrazo, que digo, tío, es que no me ha quedado claro qué quieres que haga. O sea, no me ha quedado claro qué quieres que haga. Entonces, está bien que le demos esa cierta difusión, ¿no? Ese empuje a la difusión, pero intentar, y esto aquí es algo que cuesta cambiar la perspectiva. Cuando hacemos un call to action, ¿vale? Más allá del interés egocéntrico de mejorar el negocio y los ingresos, tiene que estar el interés en conocer qué quiere la persona. Porque cuando tú pones guarda, comenta, comparte y apóyame, lo haces pensando en tu culo. En que esto tenga más alcance, tú tengas más likes, más clientes, más lo que sea. Pero si lo haces pensando, oye fulanito, oye cliente, oye quien sea, ¿qué sientes cuando haces una sentadilla? Igual se guarde, se comparte la mitad, pero realmente a la gente la ayudas. Y esto cuesta cambiar este paradigma de no solamente pensar en que pues me guardan y me comparten lo mío y soy popular. Pero al final siempre lo decimos, o sea, no queremos ser más populares, queremos que realmente la gente conecte contigo y al final pues se convierta en cliente, que es para lo que estamos haciendo este podcast. Sí, o sea, justo lo que estás comentando, ¿no, Alberto? O sea, al final, este contenido, o sea, si estamos hablando de contenido para redes sociales, precisamente el objetivo es que haya una buena interacción, que podamos conectar con las personas y a veces siempre lo comento, no es como que lo veo como muy unidireccional. Tú llegas, compartes tu contenido y fuera. Cuando lo que tenemos que buscar, o sea, la mayoría de ventas vienen de una conversación, es decir, si tú eres capaz de generar esa conversación con la persona, de que te empieza a preguntar, de que empieza a tener dudas y esas dudas te las comente a ti, es de ahí donde van a surgir muchísimas ventas, ¿vale? Entonces este punto de tener un CTA claro, una llamada a la acción, un qué queremos que haga la persona, esto tiene que estar, porque si ponemos el contenido pero no decimos claramente qué estamos buscando, pues también hay mucha probabilidad de que la persona se pierda. Y ahora vamos a comentar, ¿vale? El último punto que hay que tener en cuenta a la hora de crear un contenido. Y es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y seguramente veréis que es algo que tratamos de hacer bastante, que es que precisamente para que el contenido se quede fijado, es decir, para que la persona lo interiorice, le ayude y se lleve el mensaje, es importante que haya una cierta repetición, ¿vale? Y a mí hay una frase mucho en inglés que me gusta mucho, que dice, tell them what you are going to tell them, tell them and tell them what you told them, que viene a decir básicamente que, oye, dile lo que les vas a decir, díselo y diles lo que o sea, coméntale otra vez lo que le has dicho, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos enviando un mensaje, ya sea en un podcast, en un vídeo de YouTube, en un post de Instagram, en una presentación que estemos haciendo para las personas, lo vuelvo a repetir, la mayoría de la gente que te escucha no es experta en lo que tú le estás explicando. Entonces, no pasa nada que aunque a ti te parezca que la idea es un poquito redundante, eso va a ayudar a que ellos fijen los conceptos. Entonces, resumen de lo que hemos visto para que se quede claro, que es algo que siempre tratamos de hacer Alberto y yo. Punto número 1, tener un buen hook o título, ¿vale? Es muy importante que llame la atención y que genere interés. Punto número 2, contar historias, que seamos capaces de transmitir de una forma interesante lo que le queremos decir a la persona. Punto número 3, no más de 2 o 3 ideas por episodio, por capítulo, por post. Obviamente, cuanto más corto sea el contenido, menos ideas tenemos que transmitir. Punto número 4, que seamos capaces de poner un call to action que genere interacción, que haga que las personas inicien esa conversación. Y punto final, dejar claro lo que hemos dicho para que la persona se lleve el mensaje. Y si hacemos esto, nuestro contenido, como hemos estado comentando Alberto y yo, va a ser mucho más pegadizo, va a conectar mucho más con las personas y toda esa inversión de tiempo que estamos realizando, le vamos a ver un retorno muchísimo mayor, ¿no, compañero? Ya está, que se pongan a publicar. Sí, es decir, si es que ya ahora mismo tienen que ponerse a trabajar, que es la parte que falta. Sí, de hecho algo que ayuda con eso precisamente es, mientras estás creando el contenido, una buena taza de café que te mantenga activo, ¿eh? Ya deberíamos buscar un patrocinador para el podcast que sea de café, o sea, entre todo el que bebes tú y todo el que te mando yo, pues ya está. O sea, podríamos hacer... es una buena idea, esto lo vamos a comentar luego fuera de cámara. Si nos escucha algún entrenador que tenga empresas de café, ¿vale? Estamos abiertos a
a ofertas. Nada, equipo, otra semana más, gracias por estar al otro lado, gracias por escucharnos, esperamos que el contenido sea de utilidad, sobre todo que lo pongáis en práctica, que nadie construyó un negocio únicamente escuchando podcasts, y nos escuchamos otra vez la próxima semana. Un fuerte abrazo.